Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Ok, vamos a iniciar. Déjenles comparto pantalla. Hoy vamos a ver entre reaprender y ver lo que son apuntadores, ¿no? Y referencias. Ok, entonces yo puedo declarar una variable. Por ejemplo, digo que A va a valer 10. Y podemos crear una referencia. Una referencia es declarar una variable del mismo tipo. Le voy a poner el símbolo de i, o el que solemos utilizar de AND, y yo voy a igualarlo a mi variable que declaré un poquito antes. No necesariamente puede ser una línea antes, pero lo pongo aquí. Entonces, esto me permite crear una variable que apunta a otra. Pero aquí, al momento de utilizar esto, pues básicamente están compartiendo el mismo espacio de memoria. Entonces, si ese fuera mi memoria RAM,
estamos indicando que, dejen algo un poco más de estos cuadros. Unos 40. Creo que 40 está bien. Ok, entonces estamos indicando que aquí hay una variable A que le acaba de poner el valor de 10. Mi memoria RAM, a cada bloque, nosotros le podemos dar como un apodo a esa sección, que en este caso, pues, esta es A, y puede almacenar un valor. Aquí, el dónde se encuentra en la memoria RAM más suele asignarnos el sistema operativo. Nuestro programa le dice, oye, Windows, en este caso, necesito un espacio de memoria RAM para almacenar un int. Entonces te doy este, le vamos a llamar A, porque así tú me estás indicando, y le vamos a poner el 10. Y después le estoy indicando, oye, quiero una variable llamada B, pero este no va a almacenar un valor directamente. Lo que va a almacenar es una referencia o una flecha que apunta a otro sector de la memoria RAM. En este caso, solo tenemos uno que apunta pues a donde se encuentra A. Entonces, cuando yo trabaje con B, lo que va a hacer es trabajar en el espacio de memoria RAM a donde se encuentra ahorita apuntando. En este caso es donde está mi misma A. Entonces, aquí, si yo le digo, pues B es igual a 20 y, bueno, dejen ponga el UString. Namespace std. Así. Code B. Pongo que imprima el valor de B y luego el valor de A, solo para ver qué datos tienen. Me va a indicar que tenemos, bueno, que B vale 20 y A también vale 20. Porque, pues bueno, se encuentran trabajando con la misma sector de la memoria RAM. La referencia es como hacer una variable modificable, ¿no? Así es alguien que apunta con el dedo, aunque nos hayan dicho que es grosero, aquí solo es alguien que puede apuntar a otro lado. En este caso, el B no apunta a un valor, sino apunta hacia alguien. Cuando trabajamos con referencias, a mí me gusta decir que es como un tipo de darle un apodo. ¿Por qué un apodo? Porque cuando tenemos a alguien, no sé, que que se llama Francisco, pero a veces le dicen nomás por un apodo, sin importar si le hablas por su nombre o por su apodo, sabes que están hablando de la misma persona. Y las acciones que hagas con él, pues es de la misma persona. Entonces, más o menos una referencia es como darle un apodo a alguien. Ahora, ¿para qué nos sirve? Aquí en la misma línea de código así pegado no tiene sentido. Esto viene más útil cuando trabajamos con funciones. Por ejemplo, puedo decirle que voy a crear una función que se llama aumentar. Y lo que yo quiero es que el número que yo le mande siempre a esa variable le va a aumentar más 1. O cualquier valor. Pero no quiero que regrese el valor. Le estoy indicando que no va a regresar ningún tipo. Entonces,
Aquí yo puedo cambiar y decir aumentar A. Y vamos solo a imprimir acá pues A. De esta manera, si yo ejecuto, me dice que A vale 11. Es decir, el 10 que le declaré más el 1 que se encuentra acá. Entonces 10 más 1, 11. Y ese es el valor que estamos viendo. Entonces, ¿qué sucede en la memoria RAM? Pues bueno, aquí yo tengo mi variable A que le está asignando el valor de 10 inicialmente. Y está creando uno llamado, perdón, no. Cuando yo llamo la función, se crea una nueva espacio de memoria RAM que se llama A, pero no va a almacenar un valor. Estamos indicando que recibe una referencia por el ampersand. Entonces, esta variable está apuntando hacia acá. Entonces, cuando le digo A, bueno, aquí en bajo A más 1, entonces está diciendo, me encuentro apuntando acá a este, le voy a sumar más 1. Entonces viene, le cambia a 11. Se sale de la función, esta variable se muere, se borra, y acá pues le digo imprime A. Y entonces el valor ya fue modificado por la función. Entonces, nos sirve para cuando queremos manipular una variable que se recibe por referencia. Igual una alternativa es regresarlo, pero por ejemplo, si lo regresamos, solo podemos modificar una variable. Pero con referencias, pues todas las que, si quisiéramos todas las que recibimos, todas las podríamos modificar. Entonces, generalmente es cuando quieres usar una función que modifique una variable como recibida. Generalmente es útil utilizar referencias. Son como apodo. Profesor, Ujú. y en el primer ejemplo, cuando se referenció A con B, Ajá. ¿qué pasó con el 10? Si ambos a la hora de imprimirlo indicó que eran 20. Ujú. Ahí en ese caso, igual si quieres, comentamos aquí. Teníamos igual a 20. Y acá abajo, es igual a A. Y luego es igual a 20. Aquí lo que sucede es, ok, iniciamos, vale 20. Después en la siguiente línea de código tenemos que se declara B. Y B está apuntando o va a apuntar acá. Ay, perdón. Iniciamos con 10. Entonces B se declara, le indicamos que solo es alguien que apunta, va a apuntar acá donde se encuentra el 10. Y después cuando llegamos a la línea de B es igual a 20, entonces a donde viene y a donde está apuntando, que es acá, aquí es donde viene y modifica 20. Entonces, cuando yo le digo imprime 20, sabe el sistema operativo que ese es un apuntador, bueno, una referencia. Entonces viene a imprimir a donde está apuntando. Y ya pues acá cuando yo le digo imprime A, pues no hay problema, ¿no? Ese sí funciona de manera tradicional. Imprime el valor. Me queda claro. Gracias. ¿Sí? Ahora, el sistema operativo aquí sabe que pues, es un apuntador porque el sistema operativo, bueno, nos han enseñado que hay tipos básicos, ints, booleanos, charts, strings, pero este tipo de variables siempre se dividen en dos. Están las variables de estructura o otros libros lo hacen referencia como de valor y apuntador o referencias. Entonces, el sistema operativo sabe que pues, esta variable o es de valor o es de tipo de referencia y por eso sabe que pues, no tiene que imprimir lo que está aquí, sino imprime a donde apunta. Por eso, hasta este momento, pues no hay como que mucho que hacer.
¿Alguna duda con las referencias? Hasta aquí. De mi parte, no. No, profe. Ok. Entonces, pequeñas reglas de referencias. Referencias. Al declarar una referencia, siempre se le debe indicar a quién apunta. Y con esto nos trae una como desventaja. Desventaja. No puede apuntar a nadie diferente después. Es decir, si ya le dije que va a apuntar a A, ya nunca más puedo hacer que B apunte a alguien más. Es decir, si yo tuviera una tercera variable, no puedo decirle, oye B, ahora apunta a C. Si yo le digo esto, solo va a copiar el valor. Va a pasarle el valor de 50 a donde tiene el A. Es decir, A se volvería pues también, sería como poner A es igual a C. Es decir, pues A ahora vale 50. Entonces, no puedo cambiar a quién apunta una vez declarado. Solo en la declaración puedo indicarle a quién va a apuntar. Pero si fuera utilizada como una función, ¿se puede usar cuantas veces sea? Ah, sí. Si fuera con el caso de la función, en ambos casos, yo podría hacer esto. Y va a trabajar con la variable que esté ahí adentro. Bueno, que yo le Ok. estoy mandando. ¿Pero por qué? Porque cuando la variable no existe hasta que yo llamo a la función. Entonces, cuando yo llamo a la función, se cumple esta regla. Cuando yo llamo a la función, se tiene que declarar y al momento de declarar, le estoy indicando quién va a apuntar. Y cuando se sale de la función, la variable se muere. Entonces, solo durante su vida se cumple esa regla. Se le asignó a quién va a apuntar cuando se le declaró y pues después se murió. Cuando yo llamo acá, es otra, o puede ser otro espacio de la memoria RAM que tiene el mismo comportamiento. Pero solo es declarado hasta que se llama. Es decir, aunque yo tenga aquí A es igual a 10, luego tengo que se declara una variable llamada C que vale 50. Después avanzamos y tenemos que B va a apuntar a donde se encuentra A. Después le digo que B es igual a 20, entonces B a donde apunta lo hace 20. Después tenemos que B a donde apunta es igual a C. Entonces aquí ya se vuelve 51. Y después cuando yo llamo esta ¿Por función, qué 51, profe? ay, perdón, ya me estoy adelantando. A 50, luego avanzamos a esta línea de código donde se llama la función. Entonces, en un espacio de memoria RAM, no necesariamente a lo mejor ahí, se está declarando una que se llama -A y está apuntando también acá. Entonces, ahí a donde apunta +1, entonces se vuelve 51. Y se termina la función. Y esta variable muere. Avanzamos a la siguiente línea y otra vez se va a declarar una variable que se llama -A. No necesariamente el sistema operativo podría darle el mismo espacio, podría ser por otro lado, mejor lo declara por acá. Y esta, ahí, le estoy indicando que va a apuntar a C. Entonces aquí va a venir y le va a sumar +1. Entonces sube también a 50. Se termina la función, esta variable muere. Y ya cuando llega acá, pues va a imprimir el 51 y luego 51. Pero entonces mi variable no necesariamente fue la misma, bueno, no fue la misma y no necesariamente trabajó en el mismo espacio de memoria RAM.
Por eso en este caso pareciera que cambia de a quién apunta, pero pues realmente en cada llamada es diferente variable. Entonces no rompe esta regla. Sí, menciona que una vez que se imprima B y A van a dar ambos 51. ¿Qué daría si se imprimiera el C, la variable C? 51 también, ¿no? Sí, porque Bueno, ya está está. apuntando a A. Es como imprimir Ok, A o imprimir B realmente sería lo mismo. ok. 51, 51, 51. ¿Ok? En ese caso, A y B terminan siendo la misma variable, pero C es una variable diferente, ¿verdad? Así es. Ok. Por este constante como juego de cambio a la hora de que B esté apuntando a A y que en B a la hora de estar apuntando a cambia a C. Ujú. Sí, justo como nos explicó con las flechas, vaya. Sí, así es. Ok. Sí, en la segunda declaración no está copiando, no apunta a C, sino a donde ya está apuntando le copia el valor. Porque solo en la declaración puedo dedicar a dónde va a apuntar. Y eso es muy importante de recordar. ¿Alguna duda, inquietud con las referencias hasta aquí? No. No. Entonces voy a borrar esto. Voy a dejar el apunte de arriba. Y con eso pasamos ahora a lo que se parece un poco, muy parecido, que son los apuntadores. Igual aquí inicio con declarar mi A, que va a empezar con un valor de 10. Y aquí voy a declarar un apuntador. Un apuntador es cuando yo declaro una variable y le pongo el símbolo de asterisco. Con eso estoy indicando que es un apuntador, que es muy parecido a una referencia. Es decir, es una variable que puede apuntar a otro espacio de memoria RAM. Entonces, yo aquí le voy a decir B apunta a donde se encuentra A. Cuando a una variable yo le pongo el símbolo de AND, bueno, solo un AND, estoy indicando que no quiero lo que tiene ahí, sino que su espacio de memoria RAM. Vamos a imprimir un poquito, nomás para ver. Es decir, no es lo mismo que yo diga imprime A imprime referencia de A. Lo que estamos viendo ahí es, ok, el sistema operativo viene y le declara un espacio de memoria RAM que se va a llamar A, y a ese espacio de memoria RAM le va a poner 10. A ver, quito, para no hacernos bola de que es diferente. Ups. Vamos a borrar. Ah, bueno, sirve esto. No, déjenme hacerme un ajuste aquí en mi memoria RAM. Creo que está en la opción sin borde, si los quiere eliminar. Aquí está, gracias, no lo encontraba. Se me perdió. Profesor, creo que utilizó la misma palabra. Entonces, lo primero que vimos son punteros o apuntador. O en este caso, Lo primero que vimos fue una referencia. referencia. Ah, ok. Ya. Ahí está. Creo que así va a quedar mejor. Entonces, ok. Iniciamos mi programa. Yo necesito un espacio de memoria RAM que se va a llamar A. Y ahí va a guardar el valor de 10. ¿Ok? Entonces, ahí está mi variable A, que tiene un 10. Y llego aquí y le digo, oye, imprime A.
¿Ok? Entonces, lo que va a hacer es imprimir el valor que tiene almacenado en esa posición. Pero cuando yo le digo ampersand a, bueno, el símbolo de referencia, a, mi variable se encuentra en el espacio de la memoria RAM. El sistema operativo, para poder ubicar las variables, tiene una lista que sabe en qué coordenadas se encuentra. Las coordenadas, podríamos decir que es el número de la rejilla, es decir, esta es la rejilla 1, esta es la rejilla 2, esta es la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, la 10, la 11, la 12 y así, 13, 14, 15, 16, 17, pero el número de la rejilla lo maneja en número hexadecimal, es decir, cuando llegamos a 9, en vez de decir 10 es A, el 11 es B, el 12 es sí, A es 10, B es 11, C es 12, D es 13, E es 14 y F es 15. Y ya cuando llegamos a 15, en vez de decir 16, pues ya se vuelve 1, 1. Y así. Es otro sistema numérico que maneja la memoria RAM. Entonces, el número, cada variable está en una posición de la memoria RAM. Es decir, su número de la rejilla, porque son como cuadrículas. Entonces, al momento de poner el símbolo de referencia A, le estoy indicando al sistema operativo que no me imprima qué valor tiene aquí, sino en qué rejilla de la memoria RAM se encuentra. Y ese es el valor que estamos viendo aquí. Entonces, esta no importa si yo lo ejecuto en otra máquina, no es casi imposible que tenga el mismo espacio o que dé el mismo valor, porque es el que en este momento de vida se encuentra en la memoria RAM. Ese es su número de rejilla. Eso es lo que hace imprimir esto, sino su espacio en la memoria RAM. ¿Cuál es su posición? Sus coordenadas. Entonces, acá yo estoy indicando, ok, quiero declarar una variable llamada B y va a ser igual a donde se encuentra A, pero estamos hablando de su espacio de memoria RAM. Es decir, aquí estaríamos hablando que sería la rejilla 0x1. Pongo 0x porque es una manera de hablar en hexadecimal. Con eso es como, no es un número cualquiera, estás hablando en hexadecimal. Entonces, solo por decir, estoy hablando que se encuentra en la rejilla 1. ¿Cuál es la rejilla 1? Pues esta. Esta es la rejilla 1 de mi arreglo. En esta memoria RAM chiquita que tengo aquí. Entonces, B, al igual que la referencia, está apuntando a otro sector de la memoria RAM. Y tiene básicamente el mismo comportamiento. Es decir, yo puedo decir, quiero modificar a B. Pero con B me refiero, quiero modificar a dónde apunta. Entonces, también quiero hacerlo igual a 20. Solo por sintaxis de C++ tengo que poner asterisco igual a 20. Con esto, acá está. Cuando yo imprima A, me dice que vale 20. Porque cuando pongo asterisco, le estoy indicando, oye, B, a dónde apuntas, que es acá. Ahí a donde apuntas, quiero que lo modifiques y lo hagas 20. Entonces viene y lo hace 20. Y ya después acá, pues cuando yo digo imprime el valor de A, pues sigue siendo el mismo. Bueno, la misma variable A. Pero fue modificado por B. Estoy recreando el programa que había hecho hace un momento, pero con un apuntador. Aquí la única diferencia
en funcionamiento de sintaxis es que tengo que poner la palabra, bueno, no la palabra, el símbolo de apuntador o también el símbolo de multiplicación antes de la variable. Entonces, nota de apuntador, un apuntador que tenga el símbolo de multiplicar significa a donde apunta. Ok, entonces esto lo puedo leer como a donde apunta B cambia el valor a 20. Así podríamos leer esta línea de código. Y ahorita vamos a ver por qué tiene una sintaxis, podríamos decir, un poco más complicada. O por qué tengo que ser explícito a donde apunta. Bueno. Eso se debe a que, a diferencia de la referencia, el apuntador puede cambiar a quien apunta. Cuando el cambio puede ser cuando uno quiera. Es decir, aunque ya se encuentra apuntando en este momento a A y ya modifiqué el valor, yo puedo hacer que apunte a otro lado. Es decir, yo puedo decir, pues voy a declarar C es igual a 50, pero ahora quiero que B apunte a donde se encuentra C. Y quiero que ahí lo modifique a 100. Vamos a imprimir acá C. A vale 20 porque en esta línea de código fue modificado. Y C vale 100 porque acá fue modificado utilizando B. Entonces, pude cambiar a quién apunta. Es decir, si vamos acá a la memoria RAM, empieza mi programa, se crea el espacio de memoria RAM que tiene el valor llamado A, empieza con 10. Luego la siguiente línea de código indicamos que quiero declarar una variable llamada B y va a apuntar a donde se encuentra A. Entonces, apunta a mi primera rejilla, que es decir, apunta acá. Después le digo, a donde apunta B es igual a 20. Ok, como se encuentra apuntando acá va a venir y le va a poner el valor de 20. Después le digo, oye, sistema operativo, necesito una nueva variable llamada C, que se llame 50. Bueno, que se llame C y que tiene el valor de 50. Y después le digo, oye, B, apunta a donde se encuentra C. Entonces ya no va a ser a 0,1, sería el 0,3, mi tercera rejilla. Es decir, ahora se encuentra apuntando acá. Y le digo, oye, a donde apuntas, porque puse el símbolo de multiplicación al inicio, es igual a 100. Entonces a donde apuntas B, lo voy a igualar a 100. Y ya pues cuando llego acá a las impresiones, pues es lo que tienen. A tiene 20 y C tiene 100. Entonces pude hacer que mi B cambiara a quien apunta. Y así, por eso la sintaxis es diferente. Como no estoy poniendo aquí el símbolo de multiplicación, estamos indicando que voy a modificar o quiero hablar de a dónde apunta. Entonces, como no tiene el símbolo de multiplicar, es a donde apunta B, a donde apunta, ahora quiero que sea a donde se encuentra C. Y abajo, como si tiene el símbolo de multiplicar, estoy hablando a donde apunta B, a quien le apunta, quiero que ese espacio le modifique a este valor. Por eso es que en caso de apuntadores tengo que poner el símbolo de multiplicar para saber
si quiero modificar a dónde apunta o quiero hablar de a quién apunta. Por eso es que la sintaxis es un poco diferente, pero aquí ya puedo controlar a dónde apunta o si quiero trabajar con el que ya está apuntando. Ese manejo de memoria RAM pues, es una de las cosas que permite que C sea un poco más potente porque tengo un control de la memoria RAM. Bueno, cómo se mueve mi variable en la memoria RAM. Y muchos lenguajes no lo permiten. Lo que se darán cuenta, pues es un poco confuso, pero entendiendo exactamente qué representa cada línea de código, pues es un poco más fácil ir traqueando qué está sucediendo. Y ese nos permite tener un control de memoria RAM un poco más exagerado, con más detalle. Porque otros lenguajes, para hacerlos más como amigables, no te permiten jugar con las memorias RAM directamente. ¿Por qué? Porque si no tienes cuidado, puedes terminar trabajando en otros espacios que no te pertenecen a ti como programa. Profesor, como los apuntadores no tienen la misma desventaja que las referencias, entonces, ¿en qué utilizaríamos las referencias más que nada si solo, si no estuvieran como función, solo se pueden utilizar una vez las referencias para hacer modificaciones? Mientras tanto, el apuntador se puede utilizar mientras esté declarada, siempre y cuando, se puede utilizar cuantas veces sea necesario. ¿A qué quiero llegar? ¿Cuál es como la gran diferencia entre ellos en cuestión de uso y efectividad? Realmente el motivo es, como te darás cuenta, el apuntador tiene una sintaxis que podría estar, que está media loca, ¿no? Porque puedes decir que o quieres trabajar con a donde apunta o quieres trabajar con el sector a donde ya se encuentra apuntando. O sea, estás hablando que una variable tiene como dos comportamientos cuando quieres trabajar con ella. Y eso es un poco confuso. Esto es de C. Entonces, las referencias fue una idea de C++. Ok, cuando quieres trabajar con una variable, bueno, con un apuntador en una función, voy a inventar las referencias para que en sintaxis sea un poco más cómodo, más fácil de trabajar con ellas. Entonces, realmente una referencia solo es un invento de C++ para que cuando trabajes con ellas en una función sea un poco más amigable en sintaxis. Ese es el motivo de su vida. Tratar de hacerlo más fácil cuando trabajas con él en un apuntador, en vez de trabajar con un apuntador directamente. Porque si regresamos a la función de aumentar, con una referencia queda tan fácil como nomás menos a es igual a menos a más 1 a un apuntador con referencia. No me lo voy a llamar diferente para que no me regañes más. Tendré que hacer esto. Ay, me faltó el guión bajo. De manera rápida, cuando ves esto es como, caray, sí, multiplicar, igual multiplicar. Wow, y luego más, como que asusta. Sin embargo, esto a manera visual es más limpio. Luego entiendes que estás hablando que lo que vale, que menos a va a ser igual a lo que ya vale más 1. Sin embargo, con un apuntador, tiene una sintaxis que al inicio puede ser un poco más tenebroso. Entonces, la razón de la referencia o por la cual se inventaron es justamente para cuando trabajes con ellas en una
función es que sea una sintaxis más amigable. Es la única razón por la que se creó o se inventó. Entonces, declarar como una referencia dentro de la misma función para trabajar con la misma variable no tiene sentido. Su utilidad viene un poco más con funciones. Así que sí, para eso se inventó. Me queda claro. Muchas gracias. ¿Verdad? Ok, entonces, por eso se parece, porque la referencia fue inventada después. Y la idea fue que fuera como una versión simplificada del apuntador. Solo con la desventaja de que pues, se tiene que declarar a quién apunta y ya no puede cambiar. O sea, es más amigable, pero a un costo, a un precio. Y pues el apuntador puede cambiar a quien apunta toda su vida. Que después vamos a ver que tiene una utilidad muy grande. ¿Hasta aquí alguna inquietud? No, todo bien. ¿Todo bien? Vamos a borrar. Como nota interesante, un apuntador usa el mismo espacio de memoria que un int, sin importar de qué tipo sea. Es decir, si yo declaro un apuntador de char, va a usar el mismo espacio de memoria RAM que un int. Si hago un apuntador de una estructura que tenga dentro 20 variables, solo el apuntador también solo ocupa el espacio de memoria RAM de un int. Esa es una de las razones por la utilidad. Cuando veamos clases vamos a ver un poco más el por qué. Bueno, ¿qué ventajas tiene eso? Ok, entonces, ya voy a regresar acá. Tenemos que nuestro programa quedó así. Cuando se termina el programa, esta variable A fue declarada de manera tradicional. El sistema operativo sabe que me pertenece a mí, entonces la puede borrar, porque ya mi programa ya terminó, entonces ya no, el sistema operativo puede liberar estos bloques de memoria RAM para que otro programa los pueda utilizar. Entonces viene a B y viene a C. Es decir, el sistema operativo, cuando yo le digo, oye, necesito una variable con un nombre, y para cuando se muere el programa, el sistema operativo puede ir y limpiar y liberar esos bloques y decir ya cualquiera los puede utilizar. Ese es un comportamiento normal de los sistemas operativos con su vida con los programas. Y eso es algo muy importante para lo que vamos a ver. Esto igual lo voy a poner acá abajo. Para que quede ahí, si lo ocupo de rescate. Ok, entonces, ya vimos que yo puedo declarar entonces una variable de manera tradicional. Le digo, pues quiero A que valga 10. Y yo puedo, algo que tiene aquí también de ventaja B, es que no necesariamente puede apuntar a alguien que ya existe. Puede apuntar a alguien nuevo. Es decir, yo puedo declarar, quiero un nuevo int que valga 30. ¿Qué está sucediendo aquí? A funciona de manera normal, ¿no? Se declara este espacio de memoria RAM que se va a llamar A y va a tener el valor de 10. Y después, en la siguiente línea de código, tengo que declarar una variable llamada B, pero es un apuntador. Ok, B es un apuntador. Ahí te pongo el 0x, solo indicando que es un apuntador. Todavía no sé exactamente quién apunta, ¿no? Y
le digo que es igual a un new int 30. Entonces, en un espacio de memoria RAM, voy a crear una nueva variable, pero esta variable no tiene nombre. Entonces, aquí no tiene nombre, pero va a guardar el valor de 30 y B va a apuntar a ese. Entonces, ya estamos apuntando al tercer sector de memoria RAM. Entonces, estoy indicando, oye, sistema operativo, necesito una variable llamada B que va a ser un apuntador. Ok, aquí la tienes. Y también necesito un nuevo espacio de memoria RAM que tenga el valor de 30. No tiene nombre, pero va a tener el 30. Ok. Y B va a apuntar a él. Entonces B ya se encuentra apuntando acá, donde se encuentra ese 30 sin nombre. Esto pues para poder crear como variables de manera un poco más dinámica y trabajar con ellas. De aquí yo puedo trabajar de manera normal. Es decir, yo puedo decirle, pues a ese 30, bueno, a donde apunta B, quiero igualarlo a 50 y después quiero imprimir a donde apunta B. Entonces, mi programa llegamos aquí y le indicamos a donde apunta B, que es acá, quiero que a ese espacio de memoria RAM lo iguales a 50. Y después acá abajo yo le digo code a donde apunta B. Pues voy a imprimir este valor. Y es lo que estamos viendo ahí. Pero hasta aquí funciona de manera igual, solo pues este espacio no tiene nombre, pero hay un comportamiento interesante en el sistema operativo cuando yo cierro mi programa. Cuando yo le doy aquí cerrar, viene el sistema operativo y dice, ok, tú tú eres de ese programa que ya se cerró, entonces ya te elimino. B también fue declarado ese programa, lo elimino. Y esta variable no tiene nombre. Como no tiene nombre, a cómo funcionan los sistemas operativos, no sabe a quién le pertenece. No sabe que era de mi programa. Entonces es como, ok, este bloque está ocupado, pero no tiene nombre, entonces yo no tengo control de ella. Entonces lo voy a dejar ahí. Entonces ya se cerró mi programa, pero esta variable se quedó ahí, en mi memoria RAM. Y se va a quedar ahí hasta que yo reinicie el programa. No hay forma, bueno, hay programas ya después que puedes descargar y hacen limpieza de memoria RAM. Lo que hacen es buscar estas variables que no tienen nombre y ya nadie lo está usando, pero de manera normal se va a quedar ahí. Y se va a quedar ahí siempre por vida. Ese espacio de memoria RAM siempre va a estar ocupada hasta que yo reinicie mi máquina. A esto se le conoce como una fuga de memoria. Porque ya es un espacio de memoria RAM que siempre va a estar ahí en la vida de mi programa, de mi sistema operativo. Si yo vuelvo a correr el programa, va a agarrar otro espacio. Pues ocupas A, que vale 10, ocupas B, que es un apuntador que va a apuntar a otro espacio, al 8, que va a apuntar a uno que se llama 30, que no tiene nombre. Y si se cierra el programa, otra vez va a liberar estos y ya tengo otra variable que nadie puede acceder a ella y va a seguir ahí consumiendo memoria RAM. Entonces, todas las variables que no tengan nombre, el sistema operativo no sabe cuándo eliminarla. Entonces, aquí entra en la mano el delete. Con el delete, yo le digo al sistema operativo, oye, a donde apunto, ya márcala, elimínala. Entonces, ahora, ¿Profe, se le pone sin el asterisco? sin asterisco. Ok. Porque no quiero hablar del valor, sino de donde apunta. Entonces, aquí tenemos un 10 y aquí tenemos que apunta acá.
Entonces, todo normal. Cuando llego a esta línea de código, le estoy indicando al sistema operativo que este espacio de memoria RAM ya la puede usar cualquier programa. Ya no lo necesito, ya libérala. Entonces, para cuando se cierra, entonces aquí este 50 se elimina. Y cuando se cierra mi programa, estas dos variables ya son eliminadas también. Pero aquí quiero que noten que cuando yo llamo delete, no se borra mi variable b. Se borra a donde apunta. Es decir, solo se elimina este espacio. B, realmente B no se elimina. La mismísima variable B no se elimina, solo a donde apunta. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Esto significa que aunque yo ya llamé delete B, puedo declarar otra variable, por ejemplo, y decirle que B apunte a esa variable. Entonces, llego a delete B y dice, ah, pues ese espacio de memoria RAM ya no se necesita. Y B sigue apuntando ahí, pero ya no le pertenece. Después, venimos a esta línea de código y el sistema operativo dice, ah, pues te voy a crear, necesitas una nueva variable llamada C, que va a tener valor de 100. Y después, venimos a esta línea de código y B sigue con vida, la misma variable sigue con vida. Y dice, ah, pues ahora voy a apuntar a este. Y ya de ahí puede trabajar de la manera tradicional. Y ya no necesita llamar delete B, porque al quien está apuntando, el espacio de memoria RAM a donde apunta sí tiene un nombre. Y si tiene nombre, el sistema operativo puede eliminarlo sin ningún problema. Entonces, el delete B a donde apunta le indica al sistema operativo. Bueno, en inglés es más común verlo en inglés. Que ya no necesita ese espacio de memoria. Bueno, ese espacio de RAM. Para no escribir tanto. Pero B sigue vivo. La mismísima B sigue vivo. Eso es muy importante recordar. Y entonces el delete, usamos delete cuando una variable, bueno, cuando apuntamos a un lugar que fue declarado con new. Entonces, en el caso de acá, que B está apuntando a un lugar con nombre y no fue declarado con new, no necesito utilizar delete. Solo necesito usar delete cuando donde apunta fue declarado con un new. ¿Alguna duda hasta aquí? Todo bien, profe. ¿Hay algún programa específico que recomiende para limpiar el disco? No necesariamente. Porque estoy seguro que primero dejé un montón de basura ahí. Sí, lo más fácil o lo más recomendable cuando trabajes luego con apuntadores es, ya terminé de trabajar, reinicia la máquina. Aunque te dé flojera, hay que reiniciar. Por eso es que generalmente una computadora que tiene muchos días sin apagarse, empieza a alentarse por todas las fugas de memoria RAM de todos los programas. Hay veces que hasta el mismo sistema operativo puede tener fugas de memoria. Entonces, un int, ahorita por ejemplo, yo corrí 2 veces mi programa antes de utilizar el delete. Entonces yo tengo 2 ints, pero son 4 bytes. 4 bytes aún contra
una compu de gama ya normal baja tiene como 4 de RAM. No es nada. Entonces, en cuanto reinicia la computadora, se borra todo eso. Exactamente, por cómo funciona la memoria RAM. Ah, ok, pensaba que se quedaba ahí. De por vida, no. Ok, Como funciona la memoria RAM, cuando tú la apagas, ya elimina todos los espacios de memoria RAM sin importar de quién sea. va. Gracias. Le echa una vil bomba atómica a todo. Yo también Pues, tenía la misma preocupación, pero muy bien. no, es como desventajas de C++ porque puedes crear estas fugas, entonces como un int no es nada de espacio de memoria RAM, la verdad, pero ya el acumulado de miles de ints a lo largo de días ya empiezan a ser megas o inclusive hasta gigas, dependiendo de cuánto tiempo lleva corriendo. Y entonces por eso se van como alentando las máquinas si las dejas por días sin apagar, por estas fugas de memoria. Por ahí si buscan como optimizador de memoria RAM, estos optimizadores de memoria RAM, lo único que hacen es que cada cierto tiempo revisan la memoria RAM a ver si encuentran una variable que no tenga nombre y no le pertenece a ningún programa. Esto es realmente lo que hacen. No hacen como magia para hacerlas más rápidas, solo están en una revisión constante para liberar y evitar que se haga el acumulado gigante de memoria RAM, de fugas de memoria. ¿Ok? ¿Alguna otra inquietud? Creo No. que no. De momento bien. Ok. Igual, esto del delay lo voy a poner acá en nuestros apuntes. Ahora, lo último, para no enfadarnos con apuntadores por hoy, vamos a ver cómo se comportan cuando estamos trabajando con arreglos. Entonces, yo puedo aquí declarar int a, por ejemplo, 10, ¿no? Bueno, más chiquito. Vamos a trabajar ahorita con algo más chiquito. Entonces, vamos, aquí cuando yo declaro una variable llamada a, pero como apuntador, el sistema operativo entonces dice, ok, tú necesitas que A tenga 10 espacios de memoria RAM. Entonces realmente aquí viene y este es 1, 2 y 3. Estos 3 espacios de memoria RAM realmente solo se llaman A, son de A. Eso es lo que sucede cuando yo los declaro en memoria RAM, un arreglo. Entonces, de esa manera, pues yo puedo decir, pues A en la posición de 1 es igual a 10. Entonces, A en la posición de 1, estamos hablando de este, le voy a poner el 10. De manera normal. ¿Ok? Entonces, así se comporta cuando yo declaro un arreglo. Ahora, aquí viene algo interesante de los arreglos. Yo puedo crear uno que sea, void no, que diga int no, quiero void. Aumentar. Voy a pedir que recibo un arreglo. Y bueno, para
voy a hacer un for para recorrer el arreglo. Y simplemente a lo que está ahí le voy a sumar, lo voy a igualar a 1. Perdón, ahí. Y vamos a ver qué sucede acá. Vamos a hacer el mismo for, solo para imprimir. Y aquí vamos a llamar aumentar. Ok. Ah, ups. Perdón. Le pongo puntador y... Oh, ¿qué hice? Ups, más 1, con razón. 1, 1. Ups. Y... A ver si ahora sí. Ahí está. Ok. Tengo aquí, yo declaro un arreglo de 3. Tengo una función que recibe un arreglo de 3. Y adentro del arreglo solo lo igualo. Los igualo a cada posición con su posición de i. Es decir, el primero le pongo igual a 0, el siguiente igual a 1 y el siguiente pues igual a 2. Y después se sale del for y acá imprimo mis 3 variables. ¿Okay? Ahora, aquí podemos ver algo interesante. Cuando yo imprimo mis variables desde el main, tienen los valores que se les fueron asignados en la función. Pero no hay un apuntador directamente. Cuando yo declaro que voy a recibir un arreglo en una función, o más bien cuando yo declaro un arreglo, de manera implícita se está declarando un arreglo. Es decir, puedo recrear el mismo funcionamiento de este programa con solo poner asterisco A. Si yo acá llamo aumentar 2, tengo el mismo comportamiento. Exactamente el mismo. Entonces, aquí ante los ojos queda de manera explícita que es un arreglo, pero internamente también es un apuntador. No es una copia, solo es un apuntador. Entonces, cuando yo trabajo con ella, se modifica el arreglo original. Entonces, en ambos casos, esto es lo que sucede. Entonces, estamos indicando que tengo A, 0, posición 1, posición 2, ¿no? Estoy aquí, en la primera línea de código. Después yo llamo a una de mis funciones, no importa cuál, realmente tiene el mismo comportamiento. Entonces, en un espacio de memoria RAM, se declara mi variable A y sabe que es un apuntador. Va a apuntar a alguien. En este caso, en los arreglos, siempre se apunta de manera automática al primer elemento. Entonces, está apuntando al que se encuentra acá. Ahí se encuentra apuntando. Entonces, cuando yo trabajo con mi variable y le digo posición de i, lo que está haciendo el programa es a donde apunta, va a saltar en espacios
lo que esté en I. Entonces, cuando yo le digo en el primer ciclo, nos encontramos apuntando aquí, en el primer ciclo, pues I vale a 0, ¿no? Entonces, a donde apunta A, guión bajo A, que es aquí, salta 0 espacios. Ah, pues aquí mismo. Ah, ahí quiero que lo iguales a I, que vale 0. Avanza a la siguiente línea de código. Ahora I vale 1. Y entonces le estoy indicando guión bajo de A en la posición de 1. Lo que hace es, ok, estoy apuntando aquí, voy a saltar un espacio. Y aquí es donde voy a igualarlo al valor que tiene I, que es en este caso 1. Y para el siguiente ciclo, I avanza a 2. Entonces cuando digo A, guión bajo A en la posición de 2, viene a donde se encuentra el primer elemento y va a saltar 1, 2 espacios y ahí va a ponerlo el valor de I. Entonces cuando se termina la función, esta variable se muere porque fue declarada dentro de la función. Y cuando viene acá, pues cuando yo imprimo mis variables, siguen funcionando de manera normal. Entonces, un arreglo es como un apuntador que igual trata de como ocultarlo para que sea un poco más amigable trabajar con él. Por eso estas dos funciones básicamente es lo mismo, solo de manera más visual. Aquí queda explícitamente que mi apuntador es un arreglo o va a trabajar con un arreglo. Y acá, cuando yo leo esto, no es de manera clara. Podría trabajar con una variable int de manera normal o con un arreglo. Hasta que leo el código, me doy cuenta que es un arreglo. Entonces, es el mismo comportamiento, es exactamente lo mismo, solo en funcionamiento de sintaxis, pues es más claro que arriba, pues sí voy a trabajar con un arreglo. Profe, pero entonces no se ve afectado por cuánto está el arreglo. O sea, a diferencia de que se ve como un apuntador, Ujú, tiene el 3 en este caso. ujú. ¿No se ve afectado? ¿O sí se ve Ah, afectado? no se ve afectado, pero aquí hay algo interesante de C++. Ahorita voy a pausar esto. Y, por ejemplo, yo acá, en mi programa normal, yo puedo decirle, en la posición 5 es igual a 50. Aquí vamos a ver, el compilador de se muere. Aquí quiero que vean algo interesante. Yo le dije, a una posición de 5 es igual a 50. Al momento de compilar sí pasó, y de hecho me generó el ejecutable, pero al momento de ejecutar se muere, porque estoy trabajando con un espacio de memoria RAM que no me pertenece. Estoy tratando de decirle, pues en el espacio 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5 acá. Ese es igual a 50. Pues, ¿quién sabe quién sea? Y pues me muero. No siempre se muere. Hay veces que es un espacio que nadie está utilizando y el sistema operativo no lo detecta y lo iguala a 50. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Aquí en C++ no le afecta, pero porque no tienen como un control de que no te vayas a un sector que no te pertenece. Yo podría aquí poner que le haga hasta el 50 y si tengo suerte a lo mejor no crashea y solo continúa con su vida. Igual, el compilador visual es muy como checa eso. Mira, por ejemplo, ahora sí pude ejecutarlo, hasta me imprimió los valores, pero dice que hubo algo corrupto. ¿Por qué? Porque mis variables se pasaron de su posición. Entonces, yo tengo que controlar pues, hasta dónde pueden llegar.
No les afecta si es arreglo, no es arreglo explícitamente, pero su cantidad sí hay que manejarlo yo. Por eso es popular que al menos en C++ también se le envía pues el tamaño. Luego. Y así evitas como que te pases. Me No queda sé claro. si eso es lo que tenías inquietud. Sí, sí, sí. Justo eso. Sí, esa es una desventaja de C++. A otros lenguajes, si tú intentaras hacer esto, desde que compilas, te dice, esto no te pertenece. Sin embargo, aquí puedes tener suerte a que no crashe. Por ejemplo, vamos a ver si logro hacerlo. Vamos, igual aquí. La posición de 5 es igual a 50. Ver. Bueno, vamos a hacer aquí una mejilla negra. Vamos a llamarla así. El Visual Studio creo que sí lo analiza para estar en la misma función, pero ya en función no lo va a poder traquear tan bien. Vamos a ver si de pura casualidad mi máquina logra lo que quiero. Ups, aquí sí. No le atinó. Bueno, a veces puede suceder algo interesante. Por ejemplo, generalmente el sistema operativo procura que todas tus variables queden en orden en la memoria RAM. Entonces aquí a veces no sucedió, pero esperaba que aquí me declarara, por ejemplo, el B0, el B1, el B2, el B3, el B4, el B5, el B6, continuamos por acá abajo, el B7, el B8, 9, 10. Acá que yo estoy tratando de decirle, en la posición de 50, lo que hace es, ok, esta es a donde apunta el primer elemento, 1, 2, 3, 4, 5, y aquí es donde le hubiera puesto 50. Y cuando yo acá imprimiera todos los Bs, podía a lo mejor lograr que uno de los Bs tuviera el 50. Puede llegar a suceder, en este caso no pasó. No sé si sea por cuestión de que el compilador de C++ de Visual es un poco más inteligente, pero si probaba con un compilador un poco más viejo o de otro programa, posiblemente podría pasar esto. Les digo posiblemente porque como profesor me ha pasado que luego se pasan de su for, es decir, trabajan con elementos que están fuera de su arreglo y terminan modificando otra de su mismo programa. Entonces, el sistema operativo no les regaña porque están trabajando con una variable que sí les pertenece. Pero, sin embargo, no es lo que esperarías. Otro lenguaje sí. Luego aquí te marcarían un error y le suelen llamar, el error le llaman index out of range. Pero C++ lamentablemente no te marca ese error. Aquí ya vimos 3 errores, una donde simplemente crashó, otro donde funcionó todo perfectamente, pero hasta que terminó solo marcó que hubo algo corrupto. Y la tercera sí me marcó desde el inicio. Entonces, sí hay que tener cuidado con nuestros forks en C++. Se pueden ir a un lugar donde no les pertenece. Pero eso es más por cómo funciona el lenguaje. Pero bueno,
Entonces, regresando aquí, yo declarar un arreglo o un apuntador puede recibir un arreglo de manera explícita y trabajar dentro del arreglo de manera tradicional, porque ya vimos cómo es que funciona adentro, sin importar qué posición yo diga, como se encuentra apuntando solo el primer elemento, a partir de ese elemento hace los saltos que necesita para llegar a la posición que ya le haya indicado. ¿Ok? Entonces, aquí viene algo interesante que podemos hacer con un apuntador. Este imprimir lo voy a recrear, pero de una manera un poco interesante. Acá voy a crear un apuntador. Ahí. Que va a apuntar a A. Aquí no tengo que poner la palabra, el de referencia, porque internamente ya es como un apuntador. Entonces, un apuntador sí puede igualar a un apuntador. Y aquí voy a imprimir a donde apunta apuntador. Pero, después de imprimir, voy a avanzar. Avanza un espacio de RAM. Y si hago esto, es el mismo resultado que tengo arriba. Solo lo que está sucediendo aquí es que, ok, llamo mi función, le pone 0, 1 y 2. Luego venimos aquí, entonces se crea un espacio de memoria RAM que se llama apuntador. Bueno, lo voy a poner más acá, porque encima. Un apuntador que es igual a... Habíamos dicho que cuando trabajamos con arreglos, siempre apunta al primer elemento. Entonces, se encuentra apuntando acá. Entonces entra el for y le digo, imprime asterisco apuntador. Significa imprime el valor de donde estás apuntando. ¿Qué valor hay ahí? Un 0. Entonces imprime el 0, apuntador más más. Entonces, lo único que está haciendo aquí es literal. Si está apuntando al elemento 1, ahora va a apuntar al elemento 2. Entonces, ya estoy apuntando a este elemento. Entonces, viene el for, apunta el valor a donde apuntas. Ah, es 1. Y luego, haz más más. Es decir, a este 2, sube más 1. Y ahora estoy apuntando a este. Imprime donde estás apuntando, que es el 2. Y el apuntador sube 1. Este apunta a 4. Ya se encuentra apuntando acá. ¿Qué podría hacer? Profe, ¿y en consola Hola. solo te va a mostrar números Ajá. hexadecimales? Si imprimiera el apuntador, sí. Ah, ok. Porque siempre es así la memoria RAM. Va. Sin importar cuánto tengas, 4, 1 mega, 1 giga, 4 gigas, siempre se ha trabajado, los sectores siempre son números hexadecimales. Es como, así fueron inventados y así siempre ha sido. Aquí, aunque esté apuntando a algo que no me pertenece, mientras no trate de manipular ese espacio de memoria RAM, no hay ningún problema. Entonces, aunque aquí ya me pasé por 1 y ya estoy apuntando acá, cuando viene el for, pues el for se sale y ya mi apuntador se quedó apuntando ahí y no hubo problema. Entonces, puedo hacer cosas interesantes con los arreglos de esta manera.
Y no hay nada que necesiten hacer. O sea, no estoy indicando que ahora tienen que hacerlo así. Solo es que sepan que se puede lograr con apuntar a hacer esas cosas, pero solo es un como conocimiento que necesitan saber. ¿Sí? Si quieren trabajar una función que recibe un arreglo directamente y hacerlo así o así, no tengo problema. Igual, imprimir de esta manera creo que es lo más tradicional, es más fácil directamente entender qué estamos haciendo, pero igual pueden llegarse a topar con cosas así y eso es lo que está sucediendo. Sí, o sea, no quiero que cambien su forma de programarlo, solo que si se lo llegan a topar, lo puedan entender. ¿Alguna duda hasta aquí? No, todo bien. No, profesor. Ok. Entonces, vamos a dejar hasta aquí para dejar descansar nuestro cerebro. La siguiente clase vamos a seguir trabajando con apuntadores, pero ahora con algo, meternos un poco más con lo que son apuntadores dinámicos, que es básicamente ver un poco más a fondo lo de lo int, new int y delete. Okay. Va que va, profe. Y con eso ya nada más ocupo ver eso y les voy a dejar unos ejercicios la siguiente clase para asegurarnos que esto haya quedado muy claro. Va. Okay. Entonces, esto repáselo, entiéndelo muy bien. Hay que entenderlo muy bien. Si entienden esto, ya están del otro lado de C++. Es realmente lo complicado de C++, pero esto es lo que le permite ser un lenguaje sumamente poderoso porque podemos controlar la memoria RAM. Pero, si se dan cuenta, tiene una sintaxis rara que casi ningún lenguaje tiene por sus situaciones de que pues, podemos hacer crashear el programa de manera un poco más fácil o dejar fugas de memoria. Ok, profe. Bueno, entonces vamos a dejar hasta aquí. Descansen, repasen esto. Si sale alguna duda, lo vemos en la siguiente clase y terminamos de ver apuntadores para tener ejercicios. Ok. Va. ¿Va? Ok, va. Entonces, que Gracias, tengan profe. bonito día. Buen día, Gracias, hasta profe. luego. Nos vemos el Igual, lunes. profe. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Mm, mm, mm.